Bendiciones, chicas y chicos. Quiero agradecerles en este momento por todo lo que ustedes lograron durante todo el año escolar. Hemos llegado a nuestro último video, a nuestra última jornada de repaso, que vamos a estudiar los temas que vienen en el examen y pues darles gracias a cada uno de ustedes como a sus padres, porque sin ustedes no podría ser, no podríamos haber llegado hasta acá. También a nuestro padre, que es quien nos permite poder vernos a través de este medio. Es importante darle gracias a él porque sin él no hubiéramos llegado hasta acá. También es importante orar por todas esas familias, por nuestros compañeros, por nuestros profesores, por nuestro país, que hay algunos que están pasando momentos difíciles. Es importante orar por ellos. Los felicito porque lo han hecho súper bien durante todo el desarrollo del año. Sean bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con nuestro lema: somos la diferencia con Jesús. ¿Ok? Vamos a desarrollar lo que es un repaso con 4 temas. El primer contenido que vamos a desarrollar es la crónica. ¿Y qué es la crónica? Es la recopilación de hechos históricos que son representados en un orden cronológico. Cuando hablamos que son representados en un orden cronológico, se refiere a que debe de llevar una secuencia según lo que estamos expresando, ¿verdad? El inicio, el desarrollo y el desenlace, cómo se dan los hechos y cómo ocurren, ¿ok? Ahora, algunas características que posee la crónica son que los hechos suelen ser narrados por un testigo, quiere decir que no participa, solamente observa, ¿verdad?, el acontecimiento, y es utilizado o es narrado en tercera persona. Otra característica es que contiene la valoración del escritor, ¿verdad?, procurando su objetividad. ¿Ok? Entonces, en esta parte, el escritor, ¿verdad?, expresa cómo él ha vivido ese acontecimiento. Ahora, tenemos que a partir de la temática, del enfoque del autor, se puede clasificar lo que es la crónica en literaria, histórica y periodística. ¿Ok? La crónica literaria, ¿a qué se refiere? Se refiere a hechos reales o imaginarios que están relacionados con lo literario. Estamos hablando de un cuento, hablamos de anécdotas, hablamos de biografías, hablamos de historia. ¿Ok? Ahora vamos con la crónica histórica. En este tipo de crónica se basa en eventos históricos que se desarrollan de forma cronológica, ¿verdad? Y que suelen ser presentados en historias. Puede ser alguna historia, eh, podemos mencionar la de Narnia, ¿ok? Esta historia se viene desarrollando con un orden cronológico desde su inicio, su desarrollo y su final. Ahora tenemos la periodística. ¿En qué se basa? Se basa en hechos que son narrados detalladamente, sucesos que ocurren y que forman parte de una noticia. ¿Ok? Seguimos. Ahora vamos con nuestro segundo contenido, que es el resumen. El resumen es una técnica de estudio que nos ayuda, ¿verdad?, que nos beneficia en la condensación de la información de un escrito o de un texto. Tiene como finalidad reducir, ¿verdad?, un escrito amplio o extenso. Ahora, ¿qué hacemos de estos escritos amplios o extensos? Extraemos las ideas principales y las ideas secundarias, las cuales se vuelven como una nueva redacción. Y tenemos la imagen, ¿ok? Tenemos un libro. Digamos que podemos decir que es una obra. De esta obra, que es el libro, ¿verdad?, que se representa acá, es un ejemplo, lo que estoy diciendo, podemos sacar un resumen, ¿ok? De todas esas hojas de este texto amplio, podemos resumirlo en una, en dos o en tres o en cuantas páginas nosotros podamos hacer la reducción del texto. Ahora, entre sus usos están, ¿cuáles son? Porque podemos utilizar como una estrategia de aprendizaje lo que es el resumen, porque puede ser una técnica de información. Ahora, ayudan a informar a las personas, se presenta de forma breve y concisa. Algunos ejemplos son las noticias o los reportajes con referente a como técnica de información.
Ahora, como técnica de estudio, nos ayuda a comprender un texto. Ahora, eh, son de utilidad para poder ser representados en algunas exposiciones o para cuando tenemos alguna prueba objetiva. ¿Ok? Podemos hacer el resumen de un texto sacando o extrayendo las ideas principales y secundarias para poder resumir o para poder reducir el contenido. Ahora, tenemos algunas estrategias para poder reconocer la estructura del resumen. Este cuadro se encuentra en su libro de texto. Ok, tenemos ahí como número 1, ok, como la estrategia número 1, identificar la introducción, el nudo y el desenlace del texto. Ok, identificamos la introducción. ¿Qué pasa en la introducción? Muchas veces se presenta o se menciona algo, ¿verdad?, acerca de lo que va a suceder. Ahora, número 2, tenemos señalar las ideas más relevantes de cada parte. Ok, extraemos las ideas más importantes de cada texto, lo cual se vuelve lo que es el nudo, ok, o el desarrollo. Y como tercera estrategia es que se deben de enlazar las ideas y las cuales eh, tienen lo que es como resultado un resumen, ¿sí? Y ahí tenemos algunas estrategias para poder reconocer la estructura de un resumen. Debe de poseer la introducción, el nudo y el desenlace. ¿Ok? Identificamos la introducción, señalamos las ideas más importantes o más relevantes y se enlazan estas ideas para poder formar lo que es un resumen. Ahora, técnicas para poder elaborar un resumen. Tenemos el subrayado o la subrayada, eh, tenemos las notas al margen y los organizadores gráficos como técnicas para la elaboración de un resumen. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. La primera, el subrayado. Ok, esta técnica se destaca por extraer o tomar las ideas esenciales de un texto. Su finalidad es leer, ¿verdad?, lo subrayado para recordar lo que es el contenido. Ahora también, en un texto es importante subrayar lo más importante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a extraer las ideas principales y las ideas secundarias o las palabras claves, como lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Es importante que nosotros subrayemos aquello que nos es muy importante, que nos es necesario. Ahora, se utilizan diferentes estilos de subrayado. Ok, podemos utilizar diferentes formas de subrayado para poder identificar o distinguir lo que es lo más importante y o las ideas principales de las ideas secundarias. Ahora tenemos las líneas onduladas para subrayar o para tener lo esencial del texto. Y las líneas llenas es para contener o para extraer lo que es lo secundario. Y lo tenemos. Podemos utilizar diferentes tonos de colores en un texto para poder identificar las ideas principales y secundarias y aquello que es muy importante poder subrayarlo, ¿ok? Recordemos que pueden ser fechas, pueden ser conceptos, entre otros términos que son necesarios para poder elaborar un subrayado y para poder desarrollar lo que es un resumen. Siguiente, las notas al margen. ¿En qué me sirven las notas al margen? Se utilizan para expresar en pocas palabras una idea, ¿ok? Ahora, para poder realizar esta técnica es importante tener en cuenta, ¿ok? Primero, tenemos que desarrollar una lectura de acercamiento al texto con el fin de conocer o comprender de qué trata el contenido. Ahora, luego de hacemos una segunda lectura, ahora esta lectura debe de ser comprensiva. Ahora, esto, ¿qué debemos de hacer? Debemos de identificar palabras claves como características, personajes, situaciones en las cuales se desarrolla la historia, si es una historia, orígenes, las causas, que si es un hecho, ¿verdad? Que esté relacionado con la naturaleza, ¿okay? Los lugares, clases de, entre otros términos que son importantes para poder tomar en cuenta que vamos a realizar lo que es las notas al margen.
Y tenemos ahí dos imágenes. ¿Ok? Tenemos un texto y tenemos las notas al margen, las formas. ¿Ok? Tenemos escamas y tenemos aletas. ¿Ok? Estos son algunos de los términos que pueden ser notas al margen y con estos términos nosotros podemos desarrollar una exposición. ¿Ok? Para poder retener más la información, pero es necesario poder comprenderlo antes de poder colocar lo que son las notas al margen. Y tenemos la segunda imagen. ¿Ok? Acá podemos ver que están el subrayado como la primera técnica que vimos, ¿ok? Líneas dobles, líneas onduladas y líneas sólidas, ¿verdad? Una sola línea. Y ahí se expresan las líneas dobles como la idea principal, una línea como la idea secundaria y las líneas onduladas como datos importantes. Y acá lo tenemos, ¿ok? Su uso, las comparaciones, o si puede ser, si son fórmulas también que son necesarios poder comprender. Ahora, tenemos los organizadores gráficos. Esta técnica también nos ayuda a poder resumir un texto. Ahora, son esquemas que poseen diferentes usos y aplicaciones. Ahora, ¿qué se representa en estos organizadores? La síntesis de un tema o de un contenido. Ahora, esto se vuelve atractible, ¿verdad? O es atractivo de forma visual. Ahora, ¿cuáles son los más utilizados? En este caso son los mapas semánticos. También podemos utilizar un mapa conceptual, un cuadro de doble entrada, cuadros resúmenes, entre otros organizadores gráficos que son importantes poder realizarlo. Ahora, este tipo de esquema permite identificar la información más importante y la divide en conceptos, la divide en categorías, en características y en ejemplos. ¿Ok? Tenemos ahí un ejemplo de un mapa semántico. ¿Ok? De las estaciones del año. Tenemos la idea central. La idea central es las estaciones del año. Tenemos las ideas secundarias, ¿ok? Que se encuentra el verano, el otoño, la primavera y el invierno. De cada uno de estas etapas, ¿ok? O de estas estaciones, se desglosan los meses en que se desarrolla. Podemos ver, el verano se da en diciembre, enero y febrero. El otoño se desarrolla en marzo, mayo y abril. El invierno se da en julio, junio y agosto. Y la primavera en septiembre, octubre y noviembre. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo de un organizador gráfico, en este caso un mapa semántico. Ahora tenemos algunas preguntas relacionadas con los dos primeros contenidos. Primera pregunta dice, ¿a qué tipo de crónica pertenece el siguiente texto? El 11 de octubre del año 1492, tras la puesta del sol, la carabela llamada La Pinta iba avanzando unas 12 millas cada hora. Ok, ¿qué tipo de crónica es la que se representa en el texto, entre comillas? ¿Es literaria? ¿Es histórica? ¿Es periodística o es noticiosa? Respuesta para esta pregunta es histórica. Número 2. ¿Qué nombre recibe la técnica del resumen que tiene como objetivo destacar las ideas esenciales de un texto? El subrayado, notas al margen, organizadores gráficos o cuestionarios. Respuesta para esta pregunta es el subrayado. Tercera pregunta. A la recopilación de hechos históricos presentados en orden cronológico se le conoce como noticia, relato histórico, crónica o solicitud. Respuesta es la crónica. La técnica del resumen que se utiliza para exponer en pocas palabras ideas modulares de un texto es el subrayado, las notas al margen, organizadores gráficos o cuestionarios. Respuesta para esta pregunta son las notas al margen. ¿Ok? Seguimos con nuestros siguientes contenidos. Tenemos los textos informativos. ¿Para qué nos sirven los textos informativos? Son tipos de texto que tienen como función informar sobre un hecho o un suceso, un producto o un servicio que se da a conocer o que se desea brindar. Ahora, estos textos deben de ser objetivos, lo más objetivo posible. Y tenemos ahí un ejemplo, da una imagen. ¿Ok? Ahora, se caracterizan por las siguientes condiciones.
por ser precisos, por ser correctivos y por la formalidad que poseen. ¿Ok? Seguimos. Ahora, cuando hablamos de precisión, ¿a qué se refiere? Que el lenguaje que se debe utilizar en estos tipos de textos formativos deben de poseer y deben de ser claros, ¿verdad? Deben de poseer mucha claridad, que deben de ser entendibles por quien lo vaya a leer. Ahora, no se deben de utilizar en estos tipos de textos lo que son las metáforas ni figuras literarias, porque puede confundir al lector o puede no puede interpretar lo que quiere decir o lo que quiera mencionar el texto. Ahora, la corrección, ¿a qué se refiere? Que no se permiten errores de ortografía. Es importante que cuando lo vayamos a publicar o lo vayamos a dar a conocer, es importante ver o hacer una revisión del texto, ¿verdad? Con ver si están correctamente los signos de puntuación y si hay frases que están mal redactadas. Y la formalidad es que se refiere a que el lenguaje que se debe de usar debe de ser formal. No debemos de utilizar un lenguaje coloquial, un lenguaje que usualmente utilizamos, ¿verdad? O un lenguaje cotidiano. También las expresiones deben de ser apropiadas a lo que se está representando. ¿Para qué? Para que el significado del producto o servicio que se está promoviendo lo pueda comprender el lector. Ahora, tenemos un esquema de los tipos de textos informativos. Se encuentra el periodístico, el especializado y los comerciales. El periodístico, en esta parte, informan sobre un hecho o un suceso que ha pasado. En los textos, el texto informativo periodístico, por excelencia, es la noticia. Entonces, tenemos acá un tipo de texto informativo, como lo vimos al principio, una imagen de una noticia, ¿verdad? Expresa hechos o sucesos relevantes y certeros, ¿ok? Ahora tenemos el especializado. En esta se expone de forma técnica o científica un tema o un producto que se da a conocer. Por ejemplo, cuando se menciona lo que es la promoción de un medicamento, el lenguaje que se debe utilizar para este tipo de texto es especializado, ¿verdad? Es técnico. Entonces, se debe utilizar lo mejor o la manera correcta para poder dar a entender este producto. Ahora, los comerciales. Estos se encuentran en las viñetas de los productos, ¿ok? Detallan de cuáles son los ingredientes, de qué está formado, quién es la empresa que lo distribuye y entre otra información. Ahora también los comerciales, su función es informar el valor nutricional del producto, ¿ok? Si, qué contiene, ¿verdad? Cuáles son los ingredientes, como le dije anteriormente. Entonces acá tenemos algunos tipos de textos informativos. ¿Ok? Ahora tenemos el último contenido, que es el informe escolar. Ahora, ¿para qué nos sirve un informe escolar? Ahora, el informe escolar lo podemos utilizar cuando nosotros elaboramos algunas actividades que son amplias. Tenemos que hacer investigaciones para poder formar lo que es o para poder desarrollar lo que es un informe escolar. Entonces, el informe escolar se centra en los resultados de una actividad educativa. ¿Okay? Cuando nosotros hacíamos en el colegio actividades, ¿verdad? Amplias. Entonces, podemos utilizar el informe escolar como para poder representar lo investigado. Ahora, lo podemos utilizar en las diferentes materias. Ahora, estos textos deben de presentarse la información de forma ordenada o de forma, ¿verdad? Podemos decir cronológica, jerárquica. Ok, datos, ¿verdad? Hechos, conclusiones. Debe de llevar una secuencia de lo que se va a explicar. Y tenemos dos imágenes relacionadas, ¿verdad? Con el informe, que se debe de colocar correctamente cada una de sus partes. El inicio, ¿verdad? Los objetivos, el índice, ¿verdad? Y el desarrollo del contenido. Tenemos los elementos del informe escolar. ¿Cuáles son? Es la portada,
el índice, la introducción, el cuerpo del informe, los anexos y la bibliografía. ¿Ok? Ahí tenemos algunos elementos del informe escolar. Seguimos. Ahora, la portada. ¿Qué se presenta en la portada? Los datos generales del trabajo. ¿Quién lo presenta? El nombre del alumno, el nombre de la institución, la materia que se está desarrollando, el nombre del docente que imparte la materia y la fecha de entrega. En el índice, ¿qué se encuentra en el índice? Se encuentran enumerados los temas tratados y los subtemas, así como también el número de páginas donde se presenta cada información. La introducción. Acá se explican lo que son los propósitos de lo investigado. El problema de la información realizada, investigada, y los objetivos del trabajo, qué es lo que se quiere alcanzar. Luego tenemos el cuerpo o la exposición del contenido. Acá se desarrolla o se presenta claramente todo lo investigado, ¿ok? De una forma cronológica. Ahora, si el texto es muy amplio, es necesario poderlo dividir en capítulos, en temas o subtemas, ¿verdad? Entonces, al final, su finalidad es plantear conclusiones que estén relacionadas con la síntesis, ¿verdad? De lo expuesto en el contenido. Ahora tenemos los anexos. En esta parte se presentan lo que son fotografías, mapas, gráficos, otros instrumentos que se han utilizado para la investigación, para el contenido que se ha desarrollado. Y tenemos la bibliografía. La bibliografía se refiere eh, a las páginas web o a los libros que hemos utilizado, ¿verdad? De donde hemos extraído la información. Sí. Es importante también colocar acá los links, ¿verdad? De donde hemos navegado para poder extraer la información. Colocar también el nombre del personaje o el nombre de quien ha escrito el libro, ¿verdad? Del autor, para poder tener esos datos que son importantes para el desarrollo del informe escolar, ¿ok? En la parte de la bibliografía. Ahora tenemos que un informe escolar debe contar con las siguientes características. Debe de poseer objetividad. Quiere decir que las interpretaciones o las ideas deben de estar bien fundamentadas, bien redactadas. Debe de haber concisión. No solamente colocar la información, sino que debe de llevar una relación entre las oraciones y entre los textos. Ahora, la sobriedad quiere decir que se debe de ampliar el lenguaje profesional, ¿ok? Como utilizar lo que es la terminología específica de el texto que se está desarrollando. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Utilizar un lenguaje denotativo. Quiere decir que un lenguaje amplio, un lenguaje tal cual se ha utilizado en los textos o cómo se presentan los textos de donde hemos extraído la información. ¿Okay? Y ahí tenemos nuestra imagen, ¿verdad? Ahora tenemos que también es importante que los párrafos deben de ser cortos y concisos. No se debe utilizar un lenguaje literario ni utilizar metáforas. ¿Por qué? Porque puede dar a malentender o no comprender el texto, ¿verdad? Ahora, es importante utilizar un lenguaje formal, ¿verdad? No utilizar un lenguaje que utilizamos a diario, un lenguaje monótono, ¿verdad? Luego tenemos el contenido, la última característica en este caso, que el contenido debe ser representado, ¿verdad? Según lo investigado. ¿Okay? La realización de este informe debe de ser como nosotros hemos extraído la información, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo desarrolla el informante? Es muy importante también que nosotros como elaboradores, ¿verdad? Que nosotros redactamos este tipo de informes, debemos de poner nuestros puntos de vista que son importantes para poder dar a conocer qué entendemos de lo investigado. Ahora tenemos algunas preguntas con respecto a este contenido. ¿Ok? El tipo de texto, tenemos la pregunta número 1. Perdón.
Tipo de texto informativo en el cual se expone en forma técnica o científica un tema o producto es, es periodístico. 2, especializado. 3, comerciales. Y 4, literal de expositivos. Respuesta para esta pregunta es el especializado. Pregunta 2. De las siguientes características, ¿cuál de ellas corresponde al informe escolar? Literal A, destinatario. Literal B, remitente. Literal C, objetividad. Y literal D, precisión. Respuesta para esta pregunta es la objetividad. ¿Ok? Pregunta número 3. Un dato importante que no debe faltar en los textos informativos de un producto es, literal A, la imagen de los ingredientes. Literal B, el código del producto. Literal C, el nombre de la empresa. O literal D, la fecha de vencimiento. Respuesta para esta pregunta es la fecha de vencimiento. Este dato es muy importante que lo deben de contener todos los productos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es con el fin de evitar algunos accidentes o que el producto se vaya a caducar. Entonces es importante poder representar o tener la fecha de vencimiento para que quien lo obtiene, quien lo compre, pueda darse cuenta de cuál es, de lo importante que es tener la fecha de vencimiento. Siguiente. ¿Qué nombre recibe el elemento del informe escolar en el que se enumeran los temas tratados y el número de páginas donde se ubican? ¿Qué elemento del informe escolar es? Literal A, índice. Literal B, portada. Literal C, introducción. Literal D, bibliografía. Respuesta para esta pregunta es el literal A. En el índice se encuentran lo que es o se enumeran los temas tratados, subtemas y el número de páginas. Bueno, muchas gracias, chicas y chicos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Si hay alguna pregunta, duda con respecto al contenido, me pueden llamar, me pueden escribir. Estoy para servirles. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Fue un honor para mí poder trabajar de esta forma. Que Dios les bendiga.